regrésense si quieren, si es que están haciendo anotaciones, si es que tienen su libro ahí de la Target, porque eso específicamente lo hablé de la Target. ¿Qué superficies articulares vamos a encontrar? Superficies articulares vamos a encontrar, porque ahí cuando les hablé de la clase les hablaba de superficies articulares y superficies extraarticulares, les hablaba de cavidades. Entonces, en superficies articulares yo les hablaba concretamente de 3. Si tengo como Puede ejemplo ser la la, parte derecha, que encuentro ahí. puede ser la del fémur y la del húmero. Ajá. Entonces, mi fémur tiene un cóndilo. En mi epífisis distal tiene sus cóndilos. Un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Esa es una superficie articular y tiene una forma redondeada. Mis cóndilos de mi hueso, en este caso de mi fémur, van a descansar sobre una carilla articular que me le está dando, en este caso, lo que sería mi tibia, lo que sería mi carilla articular superior de mi epífisis proximal de mi tibia, o que en algunos libros lo pueden encontrar como platillos tibiales. Esa es mi otra superficie articular y que de alguna manera es plana, ¿sí? Aunque pueden tener esa forma semiredondeada o elipsoidal o algo de eso. Ejemplos de superficies extraarticulares que pueden tener diferentes formas, que en base a su dimensión o la forma que tiene en este caso la superficie, es como la denominamos. ¿Qué ejemplos tenemos, chicos? Voy a empezar a grabar, ¿eh? La espina del hueso frontal, la espina Ajá. nasal. Una saliente o una superficie articular, eso es, una espina. Ya dijiste un ejemplo. ¿Qué otras superficies Apófisis también. articulares? ¿Una qué? Apófisis. Una apófisis es una saliente, habitualmente es picuda. Y Una tienen su razón de ser protuberancia. porque ahí pueden ser zonas de inserciones musculares o paso de músculos o de estructuras vasculares o nerviosas. ¿Qué otro ejemplo tenemos de superficie extraarticular? Una protuberancia. Protuberancia, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo tenemos? De alguna Mm, manera estamos haciendo ahorita un repaso de lo que estamos viendo también. Hemos visto en la clase y que obviamente pues ahí van preguntas. Sin que yo les tenga que decir esta pregunta es la que voy a hacer, pero aquí estoy haciendo una revisión de lo que yo plasmo dentro de las preguntas que estoy haciendo. Una cresta. ¿Una qué? Una Cresta. cresta va a ser generalmente sobre una superficie plana y es una saliente que va a tener un trayecto. Una cresta ahorita, por ejemplo, de los que estamos viendo de la parte del occipital, ¿cuáles son? Que hemos visto. Pues está la cresta interna. ¿Qué cresta interna? Tenemos cresta interna en qué huesos. La cresta occipital. Occipital interna y una externa. ¿Y en dónde encontramos también lo que sería una cresta interna? En el hueso frontal. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos que vamos a ir viendo de estructuras extraarticulares, salientes, orificios, forámenes, que vamos a ir encontrando dentro de la misma estructura ósea. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que, bueno, por ejemplo, estaba leyendo en la Target que pone apófisis, pero también lo menciona como proceso. Nada más déjame le pongo nombre de esta que acabo de grabar. Ahorita te cuento. Ya se los paso. Bueno, ya. ¿Me repites que si en la taller dice que una qué? Menciona apófisis, ¿verdad? Y también lo menciona como proceso, o sea, entre paréntesis pone proceso. Es que en algunos pueden encontrar a veces también lo que son sinónimos en base al libro o el autor que se está que están leyendo ustedes. Viene un proceso, igual va a ser una saliente. La apófisis habitualmente es picuda, ¿sí? Y son zonas de inserciones musculares. Y lo que son procesos, déjame ver ahorita un proceso, un ejemplo, ahorita no me acuerdo de algún ejemplo. Pero bueno, ahorita si sale aquí en la parte de uno de los temas, vamos a ver. Voy a compartir pantalla, chicos. Miss, ¿Qué pasó? tengo una duda. ¿Sí me escucha bien? Sí.
¿Cuál es la diferencia entre una protuberancia y una apófisis? Una apófisis generalmente, es que a veces utilizan, ahí se las maneja la taller como diferentes. Es que yo he estado leyendo el Gray. Ah, el Gray. Déjame sacar otro ya. Es que aquí les puede manejar luego de repente. La apófisis habitualmente es una superficie, es una prolongación ósea y es picuda. Y generalmente son zonas de inserción de músculos que puede ser el origen o puede ser la terminación de un músculo. A ver, aquí ahorita les voy a buscar cómo viene específicamente el concepto de esos temas. ¿Qué edición tienes tú del Gray? ¿Ahí tienes tu libro? Fue la que nos mandó digital. Ah, sí. Yo tengo aquí físico, es el de la edición. No sé. Déjenme buscar aquí para que les digan. Es que aquí, por ejemplo, les separa, les pone de nada más lo que son las salientes en lo que es la parte de estructuras óseas. Bueno, yo te lo busco. Vamos a seguir con la clasita, te la contesto. Pero habitualmente una apófisis va a ser, a ver, ¿tienes ahí el libro? ¿El digital? Bueno, si no, ahorita aquí lo buscamos. Pues tendría que buscar la página, pero tarda poquito. Y es que yo también ahorita no sé. Bueno, ahorita si le encuentra, hablo. Ahorita te contesto la pregunta. Doctora, O si no, mande. tenía una pregunta. Es que estaba leyendo que en algunos autores, por ejemplo en las flashcards de anatomía, marca que un foramen lo marca como un agujero. Ajá, es lo mismo. Entonces, ¿es lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo. Un foramen y un agujero es lo mismo. ¿Sí? Ok. Y que les digo que puede ser un agujero, un orificio, un foramen que penetre un hueso. O bien, o que esté inmerso en el hueso, como en el esfenoides están los forámenes, el redondo mayor o redondo, el oval y el redondo menor o espinoso, están inmersos en las alas mayores. Pero allí en lo que es la parte de la base del cráneo, ahorita como estábamos explicando, la sobreposición que tiene mi peñasco de mi hueso temporal con mi occipital, ahí me forman un orificio, ¿sí? Puede ser entonces algo que esté inmerso en el hueso. Puede ser ese foramen o agujero que esté inmerso en el hueso. Puede ser que penetre en un foramen nutricio. Cuando hablamos de la parte del tipo de forámenes que va a haber en los huesos, dependiendo si es plano o es largo, los forámenes de primer orden, de segundo, de tercer orden, según en dónde estén, a nivel diaficiario, a nivel de la metáfisis, o a nivel perióstico, o a nivel del epífisis, ¿sí? Entonces, o bien la sobreposición de estructuras nos van a dar esos forámenes. Entonces, vamos a revisar un poco lo que sería la parte de huesos de la cara. Nuevamente, aquí yo tengo, vamos a seleccionar huesos propios de la nariz. Recordar que mi hueso propio de la nariz tiene una forma rectangular, está en sentido vertical, la mayor longitud, y como tal, en relación a la pregunta que decían hace rato de bordes y de ángulos, voy a dejar un poquito lo que sería mi hueso de la nariz. Yo tengo aquí mi hueso parietal. Este es mi hueso parietal, tiene una forma ligeramente cuadrilátera. Por el sentido en que está, y aunque está a los lados, este es un borde y sería mi borde anterior de mi hueso parietal. Este sería mi borde superior de mi hueso parietal, mi borde posterior y mi borde inferior. La unión de estos bordes me está formando un ángulo aquí en la parte superior, y por la situación en que está mi parietal combinando los términos, entonces este sería mi ángulo antero superior.
Este sería mi ángulo anteroinferior. Este sería mi ángulo póstero-superior. Y este sería mi ángulo póstero-inferior de mi hueso parietal. Cuando les hace la descripción, por ejemplo, en la Target y les describe en la parte interna de su hueso parietal y les menciona en la cara interna del hueso parietal, en el ángulo póstero inferior, inicia cómo se marca mi seno sigmoideo. Y es aquí. Este es el ángulo póstero inferior de mi hueso parietal donde marca el inicio de mi seno sigmoideo. Entonces, la Target es muy descriptivo. Les dice cómo está la estructura. Moore a lo mejor en alguna, Moore más bien no te describe. Gray puede ser que ahí sí te describa cómo es que pone el hueso para que se haga la descripción. Pero la Target eso sí tiene que es muy, muy, muy descriptivo, ¿sí? El cómo hace y de ahí de repente que empieces, cuando tú empiezas a leer, o sea, el hecho de empezar a meter más términos, o así como que te hace que te pierdas, ¿no? Entonces, aquí es eso como vamos a ir definiendo hace rato en relación a lo que mencionaban de un ángulo. Aquí, por ejemplo, forma este ángulo la unión de lo que sería la parte de esta porción de lo que sería el hueso parietal en relación a su borde anterior con su borde superior, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte. Ahora, Un ángulo es la unión de los bordes. de tus bordes. Aquí, hablando específicamente del parietal, estaríamos hablando aquí de esta parte. Aquí, por ejemplo, tu ángulo de tu mandíbula, ¿por qué estructura está formada? Son porciones de tu hueso, de lo que es tu parte de tu mandíbula. Este es tu ángulo de la mandíbula. ¿Cómo se llama esta porción de su mandíbula? Maxilar superior. Cuerpo. Estamos hablando aquí maxilar superior o maxilar, como lo pueden encontrar así solo, sin que le pongan el superior. Y esta es mi mandíbula o maxilar inferior, pero acuérdense que hablábamos de dos porciones de lo que es mi mandíbula. Y la unión de esas porciones que tiene mi mandíbula forma el ángulo. ¿Cómo se llama esta porción de la mandíbula? Cuerpo. El cuerpo. Y esta es mi Raíz. es mi rama con la raíz de mi rama. Entonces, aquí la unión de estas porciones te forma un ángulo. Y aquí, por ejemplo, ese ángulo está formado por el borde inferior de lo que es tu cuerpo, y hablando así muy específico, de lo que sería el borde inferior de tu cuerpo, de lo que sería tu mandíbula, y el borde posterior de tu rama, que define aquí lo que sería la raíz, el inicio de tu rama. Si nos estamos yendo ya así más específico. Este es un ángulo. Tengo El una ángulo duda. que hablamos aquí del parietal también. ¿Sí? ¿Otra pregunta en relación a términos, chicos? Yo mis, Ajá. bueno, no es tanto en relación a términos, pero por ejemplo, en el examen, nos va a poner una imagen o nos va a dar una descripción usted y nosotros lo vamos a escoger o algo así. Ajá. Mira, ahorita, habitualmente, como a veces pudieran ser preguntas muy abiertas, si yo hiciera una pregunta de defíneme tal cosa o descríbeme tal estructura, podría ser mucho lo que se pudiera contestar en relación a esa estructura. Entonces, yo habitualmente envío preguntas de opción múltiple. Ahorita con esto la modalidad igual a lo mejor, no sé, un tipo quiz y algo, no sé de qué manera lo pudiera yo implementar para que esa fuera en un momento la identificación de estructuras, ¿no? Y que tuviera cierto puntaje para que lo pudieran describir, ¿no? Pero ahorita no, la verdad no sé cómo ni cómo podría mandarla yo de manera digital y que ustedes la pudieran contestar también a través de manera digital. Igual podría ser por incisos, con números y yo poniendo una imagen y dando una validez a esa pregunta. Pero habitualmente, como han sido los demás años, siempre yo hago preguntas de opción múltiple. Y yo les puedo hacer una pregunta. De las siguientes estructuras, ¿cuál es la que visualizas en la cara interna o intracraneal del hueso occipital? Y yo te doy como opciones línea nucal o línea nucal occipital superior, la inferior,
la protuberancia occipital, o te digo el surco del seno transverso. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Surco. Acuérdate la pregunta que te hice. Estructura que se visualiza en la parte de la cara interna del hueso occipital o intracraneal. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? El surco del seno transverso. El surco del seno transverso. ¿Por qué? Porque todas las otras estructuras están en la cara externa, son del occipital, pero están en la cara externa, ¿sí? Yo te dije esta, pero la respuesta correcta era esta, ¿no? El surco del seno sagital. Y así es como yo voy haciendo las preguntas. Y los otros dos surcos, bueno, en esa pregunta, ¿los otros dos surcos no se ven también por dentro? Se ve el surco del seno sagital superior que veríamos acá, que viene acá desde el frontal, viene aquí. Ahora, yo te hago una pregunta. El surco del seno sagital, ¿en cuál de los siguientes huesos no pasa el surco del seno sagital superior? Temporal, parietal, frontal, occipital. ¿Cuál sería tu respuesta? Temporal. Temporal, porque pasa por el frontal, pasa por el parietal y pasa por el occipital. Y no pasa por el temporal. Entonces, de ahí por eso de que tienen que tener bien definido qué estructuras ya van a visualizar en caras externas de cada uno de los huesos, en las caras internas, en relación a la parte de las superficies y demás. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que saber bien la parte de la anatomía. A lo mejor ahorita se está teniendo la dificultad de estar aprendiendo. Puede tener que ver ahí un poco la parte de, 1, tiempo de dedicación de estudio. 2, método de estudio que estén utilizando. Si no pueden con ese método de estudio, busquen otro, ¿sí? Es decir, a lo mejor estoy leyendo, no entiendo, o sea, hago una lectura rápida, detecto los temas principales, hago así como una especie de mapa mental y de ahí ya después me voy y voy desglosando todo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo desglosar? En un resumen, en un cuadro sinóptico, en dibujitos que puede estar realizando. O sea, cada quien va a ir buscando la manera de ir aprendiendo más, porque ahorita sí es un brinco importante en relación a la parte, y sobre todo en la parte de medicina, de cómo estudiar y tener un método y organizar tiempos y todo eso, ¿sí? Entonces, así es como van a ir aprendiendo y ya después se les va a generar bien así ese hábito de qué estar haciendo, buscar sus horas de ustedes también en donde tienden a estudiar y más, estar más alertas en esa parte de ese estudio, ¿sí? ¿Otra pregunta, chicos? ¿No? Miss, lo de eminencias hace referencia a lo como si fueran impresiones digitales, o sea, pues sí, del cerebro, ¿verdad? Ajá. Es que encontré lo de eminencias. Prominencias. Ajá, deja ver si me empieza a aprender sus. ¿Tú eres Estrella? No. Stephanie. Estrella tiene el cabello chinito, trae lentes. Aquí, por ejemplo, en el hueso frontal ves las eminencias frontales, pero tu eminencia frontal que proyectas sobre la parte externa es esta. Si tú la ves de la manera interna, tus eminencias frontales, quitamos el parietal, son estas. Ahí descansan, como dices, tus lóbulos frontales de tu cerebro. ¿Sí? Entonces, esa es eminencia que tú la vas a ver proyectada a nivel intracraneal, pero también la traslapas a tus eminencias en la parte externa, en esta zona, lo que va a corresponder a la parte de tu lóbulo frontal. Entonces, eminencia es una saliente, ¿sí? Que en a nivel de tu hueso frontal están ahí en esa parte. Sí, gracias. ¿Pero otra pregunta? ¿No? Sí, yo. Pero entonces a nivel intracraneal se siguen describiendo como eminencias. Sí, son tus eminencias frontales y ahí descansan lo que es la parte de tus lóbulos. ¿Sí? Aquí en esta parte tú estás viendo en la parte externa, aquí lo que se proyectaría, la parte y lo que va a corresponder a tus lóbulos frontales, que son eminencias, eminencia frontal en la parte de la cara externa y eminencia que vería yo en la parte interna de mi hueso frontal sobre la parte del escándalo. ¿Sí? Ahí siguen siendo eminencias.
Y a esa Ok. eminencia se le da generalmente el nombre, bueno, de la forma que se le da, ¿verdad? Por ejemplo, lo de ese ratito que le pregunté de la eminencia de Roma, pues es por la forma, al igual que la eminencia de Mamilares es también por la forma. Sí, así que se le pone el otro término en base a la forma que tiene, ¿sí? Entonces, por eso es que una apófisis habitualmente es una saliente y es picuda, y es zona de inserción. Una eminencia aquí, por ejemplo, nos está dando dónde está, por decir así, descansando cierta estructura, ya que a nivel del hueso frontal es esa parte de la eminencia frontal que corresponde al lóbulo frontal de tu cerebro, sobre esa zona. ¿Sí? Nos quedan 15 minutos, chicos, lo que vamos a ver ahorita de la parte de huesos. Bueno, aquí Disculpe, estamos en la... Ajá. doctora, ¿podría mostrarme bien el etmoides? Es que, o sea, sí ya leí, pero como que no me ubico todavía dónde queda bien. Decía que A ver, vamos a quitar ¿qué hueso es? Lo que tengo en azul. son los nasales. Nasal. Vamos a quitarlos. ¿Qué hueso es? Maxilar. Mi lado derecho, Derecho. mi lado izquierdo. ¿Sí? Voy a quitar mis huesos cigomáticos. Bueno, aquí voy a dejar. Voy a seleccionar el etmoides. Aquí está. ¿Sí? Estoy viendo de manera aislada mi hueso etmoides. Recordar que mi hueso etmoides va a tener esta porción que está en sentido vertical. Por eso yo les explicaba que yo semejo como si fuera un burrito que está cargando costales. ¿Sí? Esta sería una vista superior de mi hueso etmoides. Esta es mi porción intracraneal. Déjenme buscar una... Para Dice que para era la como un burrito. Es como si fuera un burrito, ¿sí? Me voy a parar. Es como si fuera un burrito que tuviera costales, ¿sí? Yo soy el burrito. No estoy burrita, pues soy el burrito, ¿sí? Este es mi etmoides, ¿sí? Entonces, esta es la cara o la cabeza de mi burrito, este es el cuerpo con los pies de mi burrito, ¿sí? Estos son mis costales. Mi cabeza va a ser mi apófisis de Cristagalli. Disculpe, doctora, ¿podría invitar a mi compañera Cristiana? ¿Alguien más? Adriana. Gracias. Ay, es que abro tantas ventanas que ya no sé ni cuál tengo abierta. Aquí está, ¿sí? Aquí está mi etmoides, aquí está el burrito. Esto lo que es mi cabeza, ¿qué estructura sería, chicos, de mi hueso etmoides? Apófisis de Cristagal. Ajá. Pues así viene el burrito. Lo que son mis hombros, si sigue todo el trayecto, si estuviéramos varias personas, formaría esta porción horizontal. ¿Y qué sería esto? ¿Qué iría ahí? ¿Qué sería? Ya hablamos, esta es mi apófisis de Cristagalli. ¿Qué ese es el trayecto que estaría aquí? Está en sentido horizontal. ¿Qué sería, chicos? Está perforado. Ya con eso le estoy diciendo qué es. Lámina cribosa, algo así. Láminas Lámina cribosa. ¿Sí? Mi lámina cribosa está aquí. Va a haber diferentes perforaciones. No viene en esta imagen, pero sería mi lámina cribosa. Y aquí van a pasar los filamentos y aquí va a descansar mi bulbo olfatorio. Si yo me voy aquí después, esto lo que sería mi eje de mi cuerpo, ¿qué porción de mi etmoides es? Lámina perpendicular. Lámina perpendicular, y es sobre la línea media. Y lo que son mis costalitos, que son estos, serían ¿qué? Las celdillas etmoidales, ¿sí? Está mi costalito, yo lo pongo aquí separado. ¿Por qué lo pongo separado? Porque esto va a formar parte del techo de mi cavidad nasal. Esto. Obviamente después va a venir
En la parte inferior mi vómer y van a formar todo el septum de la pared medial. Pero esto es parte de la pared lateral de mi narina y del techo. Y esto, que sería esto, da hacia la cavidad orbitaria. Vamos a poner acá esta parte. Entonces, apófisis de Cristagalli, lámina cribosa en esta porción horizontal. Mi porción vertical sobre la línea media es mi, ¿cómo se llama? Mi lámina perpendicular del etmoides, y estas son las celdillas etmoidales. Esto da a la cavidad nasal. Recordar que forman parte de esta mi cornete superior y mi cornete medio, que sería este, y luego ya vendría esto que da hacia la parte de la cavidad orbitaria. Tengo que salir de aquí. ¿Sí? Volvemos a ver aquí todo. ¿Sí? Está inmerso aquí mi hueso del etmoides. Esto es mi hueso del etmoides. Está en medio, forma parte del domo de mi narina, tanto derecha como izquierda. ¿Sí? Y forma la lámina perpendicular, formaría la parte del septum óseo junto con el vómer, y esa sería toda mi pared medial de mi nariz. Es como si tuviera así esta forma triangular, lo que es la parte de la nariz, ¿sí? En la parte superior viene la lámina perpendicular del etmoides, en la parte inferior viene el vómer. Esa sería mi pared medial de mi narina. Lo que conforma la parte externa de mi narina va a corresponder a lo que sería la parte interna de mi celdilla etmoidal, porque la externa da hacia la cavidad orbitaria, que sería esto. Acá sería la proyección de mi etmoides, que sería esta, en la imagen que les estaba presentando aquí. Es esto. Esto. ¿Esas son las celdillas? Estas son mis celdillas etmoidales. La Pero lámina mi cara interna da hacia la nariz. Y esta da hacia la cavidad orbitaria, que es en esta imagen que les estoy enseñando aquí. Es esto, ¿sí? ¿Y los laberintos etmoideales, esos dónde están? Esos, cuando les presentaba la imagen de aquí están. Vamos a buscar aquí en internet mejor. Ahorita puedo volver a explicar lo de la lámina perpendicular, es que me perdí un poquito en eso. Ajá. A ver. Tengo una duda. ¿Qué pasó? Lo que viene siendo lo de los laberintos etmoideales es el seno, ¿no? El seno etmoidal. A ver, estructuras neumatizadas que tenemos en huesos del cráneo y de la cara, senos o antros, que también lo puedes encontrar así, están senos frontales, senos esfenoidales y seno maxilar o antro maxilar. La otra estructura neumatizada que encontramos es el etmoides. Aquí yo estoy teniendo una vista anterior y estoy haciendo un corte de mi hueso del etmoides ahí sobre esa zona, ¿sí? Estas serían lo que serían mis celdillas etmoidales. Esta es una vista anterior. Si yo tengo una vista superior, esta es una vista superior, ¿sí? ¿Esta qué sería? Mi apófisis de Cristagalli, mi lámina cribosa. Yo estoy viendo de arriba mi etmoides y yo estoy viendo la porción intracraneal. Entonces yo aquí veo mi apófisis de Cristagalli, la lámina cribosa. Estas son mis celdillas anteriores y estas serían mis celdillas etmoidales anteriores, las medias y las posteriores, y se forman aquí unos surcos, que en algunos lo pueden encontrar ahí como laberinto, el surco anterior, el surco medio que vamos a encontrar aquí sobre esa zona. Lo que pasa es que dependiendo del libro les va a mencionar si son celdillas etmoidales, si son laberintos etmoidales y todo eso, ¿sí? Nos regresamos al etmoides otra vez. ¿Qué no entiendes, por ejemplo, del etmoides? Las estructuras que lo conforman, las porciones que las conforman, o cómo puedes visualizar el etmoides. Que me hizo la pregunta ahorita del etmoides, que no le entendió del etmoides. A la lámina perpendicular.
vuelvo a poner de manera aislada mi etmoides, ¿sí? Aquí sí lo veo de manera integral, voy a quitar los maxilares. ¿Esto qué huesos son? Los nasales. Abajito de esos huesos nasales, si te fijas, la porción superior de tu porción perpendicular del etmoides descansa. Y la otra porción donde descansa los huesos nasales es en la espina nasal. Entonces, aquí ya te vi, ubicaste, ya con la ¿ya? imagen me quedó un poquito claro. ¿Sí? Entonces, Sí, en la lámina perpendicular sobre la parte superior descansa parte de tu hueso nasal. Si estuviéramos dividiendo un poquitito en relación a ese rectángulo que forma, estaría abarcando más o menos en el tercio medio de tu hueso nasal, porque tu tercio superior de tu hueso nasal va a descansar en la espina nasal, que es del hueso frontal. Entonces, aquí quitamos ya lo que es mi otro hueso nasal. Esta es la lámina perpendicular de tu etmoides. Esto formaría parte del septum óseo de tu nariz y forma la pared medial de tu nariz. Y en la parte inferior lo conforma el vómer. Este es tu corneta inferior. Este lo quitamos. ¿Sí? Quitamos el nasal. Quitamos el lagrimal. Y aquí me deja ver mi etmoides. Viendo de frente mi lámina perpendicular. Todo lo que es mi etmoides y me deja ver apófisis de Cristagalli, lámina cribosa y lo que serían mis celdillas o laberintos etmoidales que estarían aquí. Esto que va a dar parte de la pared lateral de mi nariz y esta que va a dar hacia la cavidad orbitaria. Y el vómer parte se... Cuando estaríamos viendo aquí. ¿El qué? El vómer. El vómer estaría aquí sobre la parte de la línea media. Aquí está. Voy a quitar mi maxilar. ¿Está por debajo? Está por debajo. Es que está la presentación. Ay, no, de mis clases de... Oye, ya nos tenemos 3 minutos, ya nos voy a explicar eso, ya no alcanzamos a ver. Aquí está. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es mi etmoides en la cara inferior y cómo se va a unir con mi hueso frontal. Este es mi hueso frontal en la porción orbitonasal, esta es la nasal, esta es la orbitaria, y vemos aquí cómo se une lo que es la parte. ¿Esto qué sería, chicos, de mi hueso etmoides? Es una saliente. La lámina perpendicular. Esta sería la lámina perpendicular. Aunque vemos aquí lo que es la lámina cribosa, estamos viendo por debajo la lágrima lacrimosa por donde pasan ahí los filamentos nerviosos que después van a la nariz. Esos filamentos nerviosos vienen del bulbo olfatorio. Pero esta sí es mi lámina cribosa, pero por la proyección, esta es mi lámina perpendicular. Este es un corte en sentido coronal y aquí me permite ver, es lo que les decía del burrito. Esta es la cabeza y es la apófisis de Cristagalli. Aquí a los lados lo que sería la parte de mi hombro sería la lámina cribosa. Aquí están a los lados lo que serían las celdillas etmoidales. Esta parte da a la formación de la nariz y esta porción da a la formación de la pared medial de mi cavidad orbitaria. Y aquí abajo viene mi vómer. Entonces, sobre la línea media, lo que va a formar mi septum óseo va a formar la pared medial de mi nariz, ¿sí?
la porción de la pared lateral va a estar conformada en la parte superior por parte de la cara interna de lo que serían las celdillas etmoidales. Y esta es una cavidad neumatizada. La otra cavidad neumatizada que encontramos es la mastoides también. Porque eso no lo mencioné. Doctora. Ajá. Doctora, Sí. yo tuve, bueno, ya no hablando de la clase, es que cuando pasó lista no pude estar porque tuve muchos problemas con mi computadora para conectarme al internet. ¿Cómo te llamas? Adriana Acosta. Ya checo eso. Sí, Yo es también, que doctora. ya no quería interrumpirla y ya me esperé Ah. mejor hasta el final. Está bien. Otra pregunta que ya son un minuto. Igual que Adriana. Igual que Maestra, Adriana, yo no hay también tuve un problema. problema. Bueno, es que acá está lloviendo y como vivo en un rancho se me fue la ¿Cómo luz. te llamas? Luis Fernando Luis Fernando, ¿qué? Huerta. Huerta. Entré como, ay, no sé, solo me dijeron cuando entré que ya me había mencionado 2 veces. Ajá. Sí, Órale. yo también. Me parece que no escuchó cuando dije presente. ¿Quién? ¿Adriana? Ariadna Cadenas. Ingrid. Bueno, es que había notado aparte los que no me habían contestado por números, nada más ahorita ya checo. Sí, entonces nos vemos mañana, chicos. Mañana pues veríamos lo de columna y a ver si alcanzamos a hacer una revisión de lo que es la parte de huesos de la cara. Sí, pero todos ahí vayan sacando eso. Y mañana contesto en relación a los términos de apófisis y protuberancia, como viene en el CREI. Y ya contestamos eso, ¿sí? Nos vemos Gracias, mañana, doctora. chicos. Gracias, doctora. Bien. Gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós.